Soy Guillermo Lockhart. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en las plazas, calles, esquinas y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Y hoy vamos a descubrirla. Que por sus ideales y por sus sentimientos se quitó la vida. En esa pieza que habitaban esta casa, a veces no tenían ni siquiera velas para alumbrarse. Poca gente quizás ha entrado a este sitio. Cuando Gardel entraba a un bar, era la atracción principal. Justamente la magia que tal vez tuvo este edificio hizo en Benedetti que descubriera su verdadera vocación. Ellos veían como había una especie de apología a un dios pagano. Montevideo es una típica ciudad rioplatense donde el mate y el fútbol son pasiones que se ejercen a toda hora, marcadas por el ritmo y el sonido alegre del candombe. Famosa por sus coloridas murgas y vistosos carnavales, la capital uruguaya también se destaca por el espíritu nostálgico que recorre sus calles adoquinadas y edificaciones coloniales, otorgándole un particular encanto de contrastes que la vuelve única a su especie. Nuestro recorrido se inicia aquí, en la Ciudad Vieja, tal como se conoce el casco histórico de la capital uruguaya. Estamos frente a una de las construcciones más representativas de la era colonial, el Cabildo. Aquí descubriremos cómo en tiempo de conquista, los españoles se defendían de los ataques en forma secreta y subterránea. Estamos en el Cabildo de Montevideo. Fue construido en el año 1804 por el arquitecto Tomás Toribio, el primer arquitecto que hubo en el Uruguay de la Real Academia de San Fernando de Madrid. Toribio murió en la construcción del Cabildo por 1810. El Cabildo continuó hasta 1869, que fue cuando finalizó su construcción. En este célebre edificio se firmó la primera Constitución uruguaya en 1830. Construido como cabildo y reales cárceles de la ciudad, guarda sorprendentes secretos vinculados a la historia de Montevideo. En el Cabildo lo que se ha encontrado es un túnel que coincide con una serie de leyendas que existían. Siempre se dijo que Montevideo tenía muchos túneles, algunos que salían de la catedral, otros que salían del Cabildo y otros en otros lugares. Pero en el Cabildo se encontró un túnel, no sabemos exactamente cuál era su función, pero es muy probable que se tratase efectivamente de un túnel para posibles escapes de los cabildantes fuera de lo que eran las murallas de la ciudad. Si uno ve el trazado antiguo de la ciudad y dónde estaban las murallas, puede percibir que por la ubicación del Cabildo y la dirección del túnel, el túnel iría como hacia el sector exterior de las murallas, hacia el lado del río de la Plata. Las murallas de Montevideo fueron construidas a principios del siglo XVIII, con 2 portones de ingreso y un sistema defensivo para la ciudad que incluía los desconocidos túneles y varias posiciones estratégicas, como la fortaleza ubicada en el cerro. La fortaleza del cerro es un bastión de los muchos que tenía Montevideo, que nació desde el principio como una ciudad amurallada y que era parte del sistema defensivo español en el Atlántico Sur. Fue lo último que construyeron los españoles en la etapa colonial. Se inaugura el 25 de febrero de 1811, 2 días antes del, obviamente, 27 de febrero, que es el grito de Ascensión, el comienzo de la revolución para la entonces llamada Banda Oriental. Esta fortaleza fue muy impugnada en su época y no
muchísimos militares e ingenieros militares no la quisieron porque decían que no tenía sentido invertir tanto en algo que no defendía a la ciudad. Si se observa la ciudad al pie de esta fortaleza, te das cuenta que no llega ningún cañón, no tiene ninguna posibilidad de defender a la ciudad, ni tiene siquiera posibilidad de alterar en algo o atacar a alguno de los barcos que presumiblemente asediaran a la ciudad. O sea, no tiene una función de defensa directa de la ciudad nunca. Esta fortaleza tenía que defender el faro que tiene en su punta. Y el faro tiene la función de guía para los barcos para ingresar al puerto de Montevideo, que es el primero que se inaugura en América del Sur y que además será absolutamente necesario porque ese precioso río es una tumba de barcos. Ese era el corazón del sistema de defensa. A ese corazón se le agregan varias cosas. Un sitio donde guardar la pólvora y poder instalar, en circunstancias de guerra, un hospital de sangre. Esos fueron las bóvedas. Las bóvedas también formaban parte de la defensa de Montevideo. Fueron construidas en piedra y ladrillo entre 1794 y 1806 por militares y vecinos. Originalmente eran 34 y abarcaban 200 metros de longitud. Estamos en lo que se llamaban las bóvedas, que formaban parte del sistema defensivo, el sistema de fortificaciones de Montevideo, y donde se guardaba básicamente la pólvora, además de tener otro tipo de usos. Sobre su cubierta existía una gran explanada que permitía ubicar allí cañones para el ataque a los barcos que ingresaban o que podían ingresar a la bahía. Poca gente quizás ha entrado a este sitio y eso hace que pueda considerarse como uno de esos lugares con misterio o parte de ese Montevideo desconocido para muchísimos uruguayos. El sistema preventivo de Montevideo ocupó un lugar fundamental durante el siglo XIX, cuando la historia de la ciudad estuvo plagada de acontecimientos violentos e inestabilidad política. Este sistema defensivo se relaciona con el cabildo y esos misteriosos túneles. No hay nada como un misterio para engalanar a una ciudad, porque sin duda una ciudad que se sabe encerrada tiene que tener mecanismos de escape, sobre todo porque nace como ciudad amurallada, por lo tanto sabe que nace de cara al peligro. Los túneles son lisa y llanamente caminos que comunican con cada uno de los puntos de salida. Tenían que haberlos, porque si no, no había alternativa. Todas las ciudades que se precian de un buen sistema defensivo tienen sistemas de túneles y en Montevideo esos están centralizados en el Cabildo porque esa es, de alguna forma, el único sitio de representación de la autoridad real que hay en la ciudad. Estamos adentro del túnel del Cabildo. Un poquito más hacia atrás mío está la peatonal Sarandí, o la calle Sarandí, hoy devenida en peatonal Sarandí. Como se puede ver, el ancho es muy poco, deben ser esto unos 90 centímetros y su altura también andará por 1,85 m, 1,90 m. Con su construcción abovedada y los típicos ladrillos de la época colonial, esos ladrillos grandes más o menos de este tamaño, lo que también muestra un poco la época en la que fue construido. Inclusive la manera en la que están colocados los ladrillos de la bóveda, de canto y como trabados entre sí. Eso es típico de las construcciones de la época colonial, de los españoles. Los túneles de Montevideo se mantienen como un testimonio del sistema que defendía la antigua ciudad colonial. Actualmente, integra su misteriosa región subterránea, donde se ocultan grandes secretos que aún no han sido descubiertos. Es muy probable que el descubrimiento de este túnel implique la certeza, casi diría yo, o por lo menos un alto nivel de probabilidad de que existan otros túneles. Siempre se habló, por ejemplo, de un túnel que habría entre este cabildo y la catedral al otro lado de la Plaza Matriz. Ese nunca se encontró, pero la presencia de la existencia real de este túnel, que lo podemos ver y lo podemos recorrer, seguramente demuestre que realmente existen los otros y sea un incentivo para seguir buscando.
Al regresar descubriremos cuál fue el desempeño de un conocido patriota italiano en la vida política uruguaya. Además, veremos qué célebre cantor de tango revolucionó en la década del 30 a un típico bar montevideano. Nos encontramos frente a la casa que habitó Giuseppe Garibaldi. Este militar y político italiano es recordado por su participación en las guerras por la unificación de su país. Sin embargo, pocos saben de la impronta que dejó en el Río de la Plata. A Garibaldi se le suele llamar el héroe de dos mundos, porque en Europa y en América llevó a cabo una larga vida de combate en pro de sus principios y de sus ideas. En Europa combatió por la independencia y la unidad de su patria italiana, que desde 1815 estaba dividida y sometida a potencias extranjeras. Aquí en América, él abrazó causas identificadas con sus ideas de un liberalismo avanzado, con ciertos tintes incluso socialistas. Garibaldi llegó a Brasil en 1834 y decidió sumarse a la revolución independentista que había estallado en la región brasileña de Río Grande do Sul. Más tarde, en 1841, se instaló con su familia en Montevideo, ciudad que también se encontraba convulsionada por un conflicto bélico de gran magnitud, la Guerra Grande. Esa Guerra Grande es un conflicto complejísimo que surge de dos guerras civiles. Una guerra civil uruguaya entre blancos y colorados y una guerra civil argentina entre federales y unitarios. Durante la mayor parte de la estadía de Garibaldi entre nosotros, se llevó a cabo el Sitio Grande entre febrero de 1843 y octubre de 1851. Montevideo fue sitiada durante 8 años y 8 meses por el militar Manuel Oribe, quien comandaba un ejército compuesto por uruguayos y argentinos. La defensa de la ciudad estuvo a cargo de diferentes legiones integradas por extranjeros, quienes representaban las 2/3 partes de la población. La legión italiana, que tuvo más o menos 700 combatientes, quedó bajo el mando de Garibaldi. Garibaldi, pues, fue dos cosas en el Montevideo sitiado: jefe de la flota, una flotilla muy pequeña, del gobierno llamado de la defensa, y comandante de la legión italiana que él organizó. En ese rol combatió por río y por tierra, donde ganó en 1846 la batalla de San Antonio, que le dio gran prestigio. Durante el sitio de Montevideo, Garibaldi habitó junto a su mujer brasileña y los hijos del matrimonio, un sector de la vivienda que hoy, en su homenaje, aún se mantiene intacta. Nosotros estamos en lo que hoy es el Museo de Garibaldi, que integra el Museo Histórico del Uruguay. En su época fue el lugar donde vivió Garibaldi. No en toda la casa, sino que justamente ahora vamos a penetrar a la habitación en la que vivió él, con su mujer y sus hijos. Ellos vivieron en esta habitación, que era un estado de pobreza bastante grande. Garibaldi vivió en esta modesta habitación junto a Anita Ribeiro, con quien se casó en la antigua iglesia de San Francisco, y sus 4 hijos, uno de ellos nacido en Brasil. Fue el hombre más desinteresado que puede imaginarse. En esa pieza que habitaba en esta casa, a veces no tenía ni siquiera velas para alumbrarse, porque vivía del corto sueldo que le podía pagar el gobierno. A pesar de las dificultades, él siempre destacó su estrecho vínculo afectivo con la banda oriental. Garibaldi, cuando habla de esto, dice mi segunda patria. O sea que le entró muy hondo esto. Además, Garibaldi se llevó cosas de acá muy arraigadas. El uso del poncho, el uso del rojo, las camisas rojas con las que después va a entrar a Italia. Porque acá él defendió el sector colorado y el rojo ese lo traspasa a lo suyo. El gusto por el comer churrascos también es tomado aquí. A nivel general, como digo, había tanta población italiana, entonces Garibaldi fue un personaje
que quedó en el ambiente, ¿no? Y se cantaban canciones. Non è vero que se ha muerto Garibaldi, pum, Garibaldi, pum. Y por eso la gente cuando dice Garibaldi, muchas veces en Montevideo dice pum, que no tiene ningún sentido, que debe ser recordando aquellos cantitos que se hacían. Tenemos una gran avenida, Garibaldi, tenemos una estatua de Garibaldi, y además, si sería conocido que hay hasta un tango que habla de un tipo que baila cualquier cosa y dice: serías capaz de bailarte la marsellesa, la marcha de Garibaldi y el trovador. Lo que llega al tango es porque es consagrado popularmente. Y ahí tenemos una prueba bien clara. A mediados del siglo XIX, Garibaldi dejó Montevideo y partió con su familia rumbo a Europa, donde comenzaban a emprenderse numerosas batallas revolucionarias en las que decidió defender sus ideales. En 1848, cuando llega a Montevideo la noticia de que han estallado las grandes revoluciones europeas de ese año, él deja nuestras costas, se embarca con cantidad de sus compañeros, incluso algunos compatriotas nuestros, y va a combatir por la defensa de su patria italiana. Garibaldi muestra su espíritu aventurero y romántico en eso. Él iba y luchaba, pero cuando se entraba al terreno de las negociaciones, ahí ya se ve que no le gustaba mucho y se mandaba a mudar. Y así se vino acá. Y acá pasó lo mismo. Acá estuvo en toda la Guerra Grande, que bien grande es, y cuando empiezan las negociaciones y todo demás, y se entera además de lo que pasa allá, se va a terminar con la unidad italiana. Desaparece entonces su figura del escenario oriental, montevideano y rioplatense. Los montevideanos conservan un gran respeto por Giuseppe Garibaldi, un destacado combatiente al que recuerdan como héroe de dos mundos por su valerosa participación en diferentes batallas a uno y otro lado del Océano Atlántico. Él es hijo de una época que es la época romántica y es un personaje altamente romántico. Un combatiente que va errando por el mundo, defendiendo las causas que él cree justas. Y un hombre entregado en cuerpo y alma a sus ideas y dispuesto a combatir por ellas. En ese sentido, es un personaje, digamos, de los más nobles del siglo XIX. Giuseppe Garibaldi permanece en la memoria de los montevideanos como una renombrada personalidad que eligió a la capital uruguaya para vivir importantes momentos de su vida, tal como sucedió con uno de los artistas rioplatenses más importantes de la historia. A pocas cuadras de la Casa Museo Garibaldi se encuentra el bar Fun Fun, un legendario recinto que en 1933 recibió la visita del popular Carlos Gardel. Fun Fun fue inaugurado por mi bisabuelo el 12 de diciembre de 1895 en el Mercado Central Viejo, en un mercado que ahora ya no existe más. Queda a una cuadra de donde estamos hoy, que es acá en Ciudad de Reconquista. Y bueno, en la época que mi bisabuelo vendía bebidas alcohólicas en un carrito, estaba por el puerto, muchos amigos le decían ¿por qué no alquilaba una pieza en el Mercado Viejo? Mi bisabuelo como que no se animaba mucho a meterse en eso. Y tenía mucha gente conocida, como que podía tener una buena clientela, pero bueno, era un poco, no era audaz. Hasta que bueno, tanto le insistieron que lo abrió. Desde que fue inaugurado en 1895, comenzó a formarse una clientela cautiva del bar, que encontraba en su ambiente sus bebidas típicas, la uvita y el pegulo, excusas ideales para pasar un rato en este bar de nombre muy curioso. El nombre Fun Fun era porque mi bisabuelo era tartamudo. Entonces, cada vez que los compañeros le decían, dale, Augusto, dale, abrí una pieza, alquilate una pieza para poner un boliche. Y él decía, funcionará. Entonces, de ahí fue que vino Fun Fun. Hoy por hoy la bebida típica y famosa de Fun Fun es la uvita. El pegulo se dejó de hacer porque se hacía con grafión. El grafión es como una fruta que en una época fue difícil de conseguir. Cuando apareció vino muy cara y se mantuvo la uvita, que hoy por hoy es lo que le da fama al lugar, ¿no? La uvita de Fun Fun. La fórmula familiar está de mi bisabuelo y se toma solo acá en Fun Fun. No hay otro lugar que haya uvita Fun Fun. Durante sus primeras décadas, el bar fue visitado por estudiantes y destacados artistas o escritores, atraídos por el permanente clima de reunión y bohemia que se respiraba en el lugar. Estando mi abuelo a cargo, pasaron personajes como Carlos Gardel, Julio Sosa, D'Arienzo. Como que Fun Fun era un rincón de la bohemia.
¿no? En esa época. Si este mostrador hoy por hoy hablara, no nos da el tiempo de contar todas las historias. En aquella época, Montevideo recibía con frecuencia la visita del más célebre cantautor de tangos de todos los tiempos, Carlos Gardel, quien siempre mantuvo un fuerte vínculo con la capital uruguaya y su vida bohemia. Lo que no todos saben es que el mítico artista dejó su huella en el bar Fun Fun. Para los montevideanos, Carlos Gardel es como si hubiera sido un ciudadano de Montevideo. La relación es la de un visitante bastante asiduo, bastante frecuente. Él venía mucho acá y vivió en la zona sur. No iba a muchos bares, pero donde él iba solía haber un escenario, porque eran tiempos en los que se estilaba que hubiera un escenario para que alguien cantara, si venía a cuento. Cuando Gardel entraba a un bar, era la atracción principal y siempre le pedían que cantara, eso es obvio. Y él nunca se negaba. Él jamás se negaba ni pretendía cobrar por esa actuación extraordinaria de cantar a pedido. Él era un hombre sumamente amplio y sumamente generoso. En 1933, el intérprete de tango más popular del Río de la Plata ingresó al Fun Fun para sorpresa y admiración de los clientes y los propietarios del lugar, a quienes dejó un recuerdo que aún se mantiene a través de las generaciones. En una de sus muchas visitas a Montevideo, porque estuvo muchas veces, visitó este lugar, conoció este lugar. Se acodó a este mostrador de estaño, probó la uvita y el peulo, en esa época también las dos bebidas. Y bueno, la gente del lugar como que le empezó a decir que cantara un tango, y bueno, él no tuvo ningún problema, cantó un tango a capela y también firmó una foto que dice: para el campeón de la uvita y el peulo, sinceramente Carlos Gardel. Esta foto es la foto original de cuando estuvo Gardel en el 33, y después de cantar el tango a capela se le dejó de recuerdo a mi abuelo y a mi bisabuelo. No se exhibe en el local, la que se exhibe es una copia de esta foto, porque bueno, tiene un valor muy grande para nosotros. Más adelante develaremos cómo fue el trágico final de una destacada figura del fútbol local a principios del siglo XX. Al regreso, en Historia Secreta. Nos encontramos en el Parque Central de Montevideo, el estadio del Club Nacional de Fútbol. En este sitio, a principios del siglo pasado, un destacado jugador de ese equipo decidió cerrar su carrera deportiva de una manera trágica e irreversible. Estamos en el Gran Parque Central, que es el field oficial del Club Nacional de Fútbol de Montevideo, Uruguay. Este estadio fue fundado el 25 de mayo de 1900 y desde 1901 es la cancha donde Nacional oficia de locatario en los torneos oficiales. En el fútbol de Uruguay, país ganador de la primera Copa del Mundo en 1930, el Club Nacional alcanzó una gran notoriedad durante las primeras décadas del siglo XX. Al igual que en la actualidad, junto al Club Peñarol, eran los equipos locales más importantes de aquella época. No teníamos televisión, no teníamos radio, pero alcanzaba con lo que los diarios podían llegar a decir y con esa transmisión boca a boca que se daba entre los aficionados para generar una gran popularidad para los jugadores más importantes y para generar ya pasiones deportivas detrás de determinadas instituciones o determinadas banderas que han sido lo que han caracterizado al fútbol uruguayo a lo largo de su historia. El fútbol no era lo que ahora vemos en el fútbol. No corría ni un peso en el fútbol. Jugaban a lo sumo por la mortadela y por el vino. Y por la gloria, sí. Sí, también. A comienzos de 1911 llegó a Nacional Abdón Porte, un jugador que había desarrollado su carrera deportiva en distintos clubes de Montevideo. Ya en marzo de ese año jugó su primer partido como titular durante un encuentro amistoso frente al Club Dublín. Porte fue un producto típico de esa época, un muchacho humilde, quizás con una formación cultural no muy importante, que de golpe llega a ese mundo del fútbol y siente quizá que toda su vida gira
alrededor de su participación como jugador y como defensor de Nacional. Era una figura idolatrada, era el capitán del equipo, un hombre con un temperamento y una mentalidad ganadora impresionante, pero además desde el punto de vista futbolístico era un individuo con condiciones físicas muy particulares. Era alto, espigado, fibroso, gran cabeceador y fue fundamental sin duda en toda esa etapa victoriosa de Nacional. Era un hombre muy querido en el club, sumamente considerado no solo por sus cualidades futbolísticas, sino por sus dotes humanas, que lo habían distinguido de una forma muy especial. Era un hombre que gozaba de un predicamento muy grande en la institución y de un enorme cariño de parte de la hinchada de Nacional. La gente lo ovacionaba y le manifestaba todo su cariño y su adhesión por la forma en que él además se entregaba en la cancha en la defensa de la camiseta del club al que él adoraba. Como integrante indiscutido del equipo, Porte ayudó a que Nacional obtuviera grandes victorias, entre ellas varios campeonatos del fútbol uruguayo. También alcanzó la gloria a nivel internacional, pero su carrera en 1918 tuvo un desenlace inesperado. En aquellos tiempos no había directores técnicos. Los equipos los formaban las comisiones directivas. A lo sumo podían tener algún dirigente entendido en materia deportiva, pero era la comisión la que designaba el equipo. Era tradicional que en un pizarrón o en una cartelera que existía en la sede del club se convocara a los jugadores que iban a defender al equipo el próximo fin de semana. En un momento dado, Porte, producto también de sus años, pareció ya no tener la titularidad que por tanto tiempo le correspondió asegurada en el club. Y en un momento determinado, Porte se enteró que no iba a jugar como titular en Nacional como habitualmente lo hacía. Y como era un hombre muy responsable, muy consciente y muy lúcido, él se dio cuenta que de alguna forma estaba comenzando el ocaso de una carrera deportiva que había sido brillante, que le había otorgado a él enormes satisfacciones y al club el aporte de un jugador de los distinguidos, muy especialmente por la dirigencia y por la hinchada, ¿verdad? Y hay que tener en cuenta que Abdón Porte fue un ídolo de la hinchada y que la hinchada lo amó y que a cierta altura de su vida ya no era el que había sido. No podía aceptar que la misma multitud que lo ovacionaba ahora lo abucheara o lo silbara, como parece que ocurrió. Con 38 años, Abdón Porte entendió que ya no estaba en condiciones de serle útil a su estimado equipo, tal como lo había sido tiempo antes. Fue el 5 de marzo de 1918 cuando tomó una trágica decisión que desencadenó un hecho que es desconocido por muchos de los aficionados del fútbol uruguayo. En la noche de ese 5 de marzo, Porte concurre a la sede de Nacional. La sede no estaba ubicada donde está el parque. A la hora que normalmente solía retirarse lo hace, se toma el tranvía que lo conducía a la zona de la Unión, llega hasta el Parque Central, se dirige al centro del campo de juego y se quita la vida pegándose un balazo en el corazón. A él le pareció insuperable terminar con ese ciclo tan brillante y dejar de ser el titular y el capitán de Nacional, ¿verdad? Entonces es cuando él adopta esa decisión que culmina de una manera trágica, pero que a la vez marca uno de los capítulos más formidables que tienen que ver con el romanticismo del fútbol y fundamentalmente con esa etapa de fútbol amateur que vivió el Uruguay hasta 1932, cuando los jugadores de fútbol se hicieron profesionales. No era morir de cualquier manera, no, era morir en el Parque Central, que es el estadio del Club Nacional de Fútbol, en el centro de la cancha, habiendo dejado una carta al presidente del club, el doctor José María Delgado, en la cual le pide que cuide a su madre y a su novia, dado que él se va a quitar la vida. La particular historia del futbolista Abdón Porte fue tomada como inspiración de diversas obras literarias creadas por algunos de los escritores rioplatenses más significativos de todos los tiempos. Pero este es un caso tan extraordinario, tan único, que Horacio Quiroga hace un cuento
Eduardo Galeano, una pluma brillante, se ocupa también de la vida y de la muerte de Abdón Porte en uno de sus mejores libros. Yo no sabía quién era Abdón Porte, no tenía la menor idea de quién era, hasta que un día leí un cuento de Horacio Quiroga, y Quiroga contaba la historia de un jugador que había sido ídolo y que terminó suicidándose en la cancha del club que amaba. Y él atribuía el suicidio de Abdón Porte al mareo, la gloria y la ignorancia de un jugador de cultura escasa. Se supo más quizás a través del relato de Quiroga, que parece ser una reproducción textual de lo que acaeció esa noche. Se supo más a través de eso de lo que se pueda haber sabido a través de los digamos, de los directos participantes en los hechos. La exitosa carrera de Porte, finalizada con un desenlace tan inesperado como trágico, permanece para los montevideanos como un excepcional ejemplo de entrega y devoción al club de sus amores. Los jugadores dependían completamente de ese vínculo que tenían con los hinchas. Ellos actuaban al servicio de los hinchas, eran como instrumentos de una religión. Jugar era un acto de fe. Y yo creo que eso fue lo que se rompió a cierta altura de la vida de Abdón Porte. Abdón Porte, aparte de ser un gran jugador de Nacional, era hincha ferviente de Nacional. Y solamente ese sentimiento de él, esa adhesión para con el club, explica el final que tuvo, ¿verdad? Quizás él sintió que había muerto antes de matarse, que estaba viviendo una vida mentida y por esos asuntos del honor no quiso seguir simulando. Queda una imagen sublime de un hombre que por sus ideales y por sus sentimientos se quitó la vida. Es una historia auténtica, real, y que pasó acá, en este Parque Central, hace poco más de 90 años. Esto, de alguna forma, simboliza lo que era el fútbol de antes, los ideales de los jugadores de antes y las reales causas por las cuales ellos dejaban todo en defensa de una camiseta. En breve, en Historia Secreta, descubriremos qué renombrada personalidad de las letras uruguayas ocupó un cargo de funcionario en esta dependencia. Además, veremos cómo y por qué a principios del siglo XVII fue prohibida la infusión más tradicional de la República. Nos encontramos en la Contaduría General de la Nación, lugar donde el famoso escritor uruguayo Mario Benedetti trabajó en su juventud. Pero lo que pocos saben es que su paso por aquí le sirvió de inspiración para escribir algunas de sus más celebradas obras. Nos encontramos en el Ministerio de Economía y Finanzas. Este edificio fue fundado en 1930 sin las características que tiene actualmente. Este lugar es un cúmulo de oficinas públicas que desde el año 1930 fue lo que se llamó Contaduría General de la Nación. Todas las cuentas, todos los trámites fiduciarios, los trámites de dinero, los pagos del Estado, pasaban por este lugar. Por estas oficinas, personajes ilustres pasaron muchos relacionados con el deporte, con la cultura, pero el más destacado de todos para nosotros fue el escritor Mario Benedetti. Mario Benedetti trabajó en la dependencia entre 1940 y 1944. Poco antes de su muerte, las autoridades del lugar buscaron en los archivos aquel pasado del ilustre poeta. Pero fue muy poco lo que hallaron. Lo que encontramos fue un legajo incompleto de su pasaje por Contaduría, donde dice, por ejemplo, nombre, apellido, cuando ingresó. Eso básicamente fue lo único que pudimos rescatar, digo, de esa historia. Mario fue un gran oficinista, fue siempre
un hombre muy metódico, muy meticuloso. Lo fue primero en sus trabajos para ganarse la vida y lo fue después en su literatura. Justamente la creación poética y la magia que tal vez tuvo este edificio hizo en Benedetti que descubriera su verdadera vocación. Se dio cuenta que toda esa rutina, que ese pasar día tras día entre expedientes y hojas, se podía transformar en otra cosa. E inventó los poemas de la oficina. Benedetti publicó en 1956 Poemas de la Oficina, trabajo que se transformó en su primer gran éxito como escritor. Pocos años más tarde, en 1960, escribió La Tregua, una de sus obras más importantes, donde también hay escenas estrechamente relacionadas con su pasado como empleado público. Hay un pasaje de La Tregua que cuando el personaje le hacen creer a sus compañeros de trabajo que había ganado la lotería y se sube arriba del escritorio y empieza a insultar al jefe porque había ganado la lotería y los demás tratan de decirle no, es una broma, es una broma. Digo, eso me parece que era pintado en una oficina de este tipo, ¿no? La Tregua es una novela en que yo creo que Benedetti plasma muchos de los personajes que hoy podemos encontrar aquí en el Ministerio de Finanzas, en lo que fue la Contaduría General de la Nación. El prestigioso cantautor uruguayo Daniel Biglietti reconoce la influencia del trabajo como oficinista en la personalidad de Mario Benedetti, con quien mantuvo una intensa y larga amistad. Yo siempre sentía, respiraba un hombre que había tenido contacto con mucha gente. Y claro, después revisando la vida, conversando con él, contándome anécdotas, fui entresacando muchos pasajes de su vida ligados al empleo, ¿no? Al trabajo con un escritorio, a ese trabajo frente a los números. Alimentó no solamente su ternura, que aparece muchas veces, incluso en los poemas de la oficina, hay mucha ternura en la visión de ese mundo, sino que también alimentó su rebeldía, ¿no? Hay por ahí algún poema de la oficina donde él incita a su jefe a decir no, a decir basta de esto, ¿no? Y efectivamente, de todas las influencias que tuvo en su vida Mario Benedetti, yo creo que la del funcionario lo marcó. Y yo creo que Benedetti lo que debe haber disfrutado de estar aquí no es obviamente el papeleo, el expedienteo, el poner un sello, sino el observar a la gente, el observar a los personajes que él después iba a ir plasmando en su literatura. Hoy, muchas personas que transitan por este lugar desconocen que en una de estas oficinas trabajó como empleado público Mario Benedetti, uno de los escritores más importantes de Uruguay. Este se llama El Nuevo. Viene contento el Nuevo, la sonrisa juntándole los labios, el lápiz Faber virgen y agresivo, el duro traje azul de los domingos, decente, un muchachito. Cada vez que se sienta, piensa en las rodilleras, murmura, sí señor, se olvida de sí mismo, agacha la cabeza, escribe sin borrones, escribe, hasta las 7 menos 5. Dentro de 20 años, quizá de 25, no podrá enderezarse, ni será él mismo. Y 2 veces al año pensará, convencido, sin creer su nostalgia, ni culpar al destino, que todo ha sido demasiado sencillo. Mario Benedetti perdurará eternamente en la historia de la literatura latinoamericana y quedará en el recuerdo como una figura emblemática de Montevideo, ciudad a la cual le dedicó gran parte de su obra. Muy cerca de allí nos encontramos con La Rambla, uno de los lugares elegidos por los montevideanos como punto de encuentro para disfrutar una de sus costumbres típicas, el mate. Bueno, estamos en un punto de esta preciosa Rambla de Montevideo, un lugar que tiene mucho que ver con nosotros, con los montevideanos y, por supuesto, con el mate, el lugar elegido y favorito de los montevideanos a la hora de tomar un matecito. El uruguayo que toma mate, el mate lo acompaña permanentemente al laburo,
sea, al trabajo, no sé, en los momentos de esparcimiento, en los momentos de encontrarse. Muchas veces se arman en torno al mate. El mate es una bebida preparada con yerba, una planta que se cultiva en América del Sur. Esta infusión también es consumida en otros continentes, pero de otras maneras. Para eso utilizamos el continente, donde va a ir la yerba, que se denomina mate, la bombilla, que es lo que evita que no pase la yerba, y obviamente el elemento fundamental, que es la yerba mate. Se coloca el agua en la pava para preparar nuestra infusión, la cual, a diferencia del té, solamente tiene que llegar a 80 grados. El mate era una costumbre de los nativos de la región antes de la llegada de los conquistadores españoles. Ya a fines del siglo XVI, este hábito comenzó a ser cuestionado. El mate siempre, a lo largo de su historia, ha tenido que superar varias barreras sociales, políticas, culturales, religiosas. Y una de las razones fue de que el nativo asociaba, al igual que todas las culturas nativas en América, a cada planta la asocia con un dios. La yerba mate tenía su dios, en este caso el dios era Tupá. Entonces cuando le preguntaban, ¿no?, al nativo de dónde había salido la yerba, espontáneamente decía, nuestro dios del bien Tupá nos la brindó. Entonces ellos veían cómo había una especie de apología a un dios pagano. Entonces ellos creían que cortando el consumo del mate iban a cortar esa vinculación, iban a imponer su doctrina religiosa de forma más fácil. La oposición a esta costumbre fue en aumento, ya que los gobernantes españoles se negaron a aceptarla y tomaron medidas para prohibir la infusión. Además, el conquistador Hernán Darias ordenó quemar toneladas de yerba mate en las plazas públicas. Sin embargo, con el paso de los años, se dieron cuenta que este hábito sería difícil de erradicar y que además podía ser un negocio lucrativo. Los primeros europeos habían venido a esta zona en busca de oro y de plata. Entonces, cuando se desvanecían esas esperanzas de encontrar plata, los encomenderos, que ya tenían a los indios explotándolos como una especie de esclavitud, vieron que retomar el comercio de la yerba mate y empezar a explotarla podía ser una fuente de ingresos para su divisa. En Uruguay es habitual que, además de funcionar como excusa para juntarse en espacios interiores, el mate sea consumido en lugares públicos, costumbre que se convirtió en símbolo durante el último régimen militar que gobernó el país. El mate fue símbolo de rebeldía en Uruguay durante la dictadura. O sea, se lo empezó a utilizar como excusa o como elemento para un encuentro casual en una esquina y tomar mate y poder conversar. Porque estaban prohibidas las reuniones en la calle, o sea, la gente no se podía reunir. Entonces lo tomaban como una excusa, ¿no? Entonces intercambiaban un mate, hablaban. Esa fue también una de las razones por el cual el mate empezó a conquistar, o quizás fue su primer paso a la conquista del espacio público. Y así poco a poco, bueno, el mate ha ido ganando hasta llegar al punto de que hace un par de años en Uruguay se debatió en la Cámara de Legisladores si por qué se podía tomar café y se podía tomar té, no se podía tomar mate, que es una costumbre que viene, bueno, de nuestros ancestros. Aquí va el agua, ¿no? Siempre mantenemos seca una porción de yerba, y esto es importantísimo, no se puede mojar. Entonces, una vez que lo tomamos, el mate poco a poco empieza a perder su sabor. Entonces nosotros, una vez que se ha agotado el sabor, levantamos la bombilla, la giramos un poquito y recomponemos el cuenco. Me voy a tomar un mate. Y así de rápido se toma el primer mate. En las calles de Montevideo es muy común descubrir a sus habitantes con un termo bajo el brazo y un mate en su mano, como parte de la tradicional costumbre que tenían, hace siglos, los nativos que vivían en la zona. Y esto también viene de las culturas nativas. O sea, todos nosotros hemos visto, cuando se fuma la pipa de la paz, la pipa se comparte. Y no es porque haya una pipa sola, porque esas pipas se podrían compartir. Es el hecho ritual de compartir la pipa. Y esto es lo mismo, ¿no? O sea, generalmente se toma en ronda, se toma con una bombilla y se comparte. Es un momento de disfrute y de un placer mínimo que me genera cosas lindas. Lo relaciono mucho al compartir y a la charla y al encuentro. En la actualidad,
El mate es la infusión preferida por los habitantes de la capital uruguaya, gracias a que la costumbre de beberlo trascendió la prohibición y se mantuvo a través de los siglos. Del mismo modo, perduró en la ciudad la presencia española desde los tiempos coloniales, cuando se utilizaban los túneles subterráneos como posible sistema de defensa. Las historias nos regresan al lugar de partida, aquí, donde comenzó nuestra búsqueda. Nuevos relatos desconocidos esperan para ser descubiertos, porque recuerden que siempre habrá una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Guillermo Lockhart para The History Channel. Gracias por acompañarnos.